Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en el taller les traigo la construcción de una balanceadora de neumáticos para moto, una balanceadora estática. Hay muchos de estos videos sobre estas máquinas, de cómo balancear, pero no he encontrado ninguno que haga referencia a cómo construirla, así que decidí construir una, pero con unas características especiales, ¿sí? Que para mi taller van a resultar más cómodos, y voy a tratar de explicarle el paso a paso de la manera más precisa posible. Básicamente esta máquina tiene distintas piezas, pero lo principal de esta máquina es el eje de acero. Ya les voy a pasar todas las medidas. Dos conos también son de acero, pueden ser construidos de aluminio, pero yo opté por construirlos de acero, con un orificio que permita que estos conos ingresen dentro del eje, no de una manera ajustada, pero tampoco de una manera muy suelta, sino simplemente que tengan un desplazamiento. También les voy a pasar las medidas de estos conos, ¿sí? Tienen un tornillo ahí, con un orificio que atraviesa hasta el centro del eje, de manera tal que cuando nosotros introduzcamos estos conos, los ajustemos en la posición que querramos y queden firmes. Básicamente son los dos conos y el eje. Esta máquina es muy simple, pero es muy eficiente, porque imagínense que hasta en el MotoGP, en el Superbike, se utiliza este método para balancear los neumáticos de motos que superan ampliamente los 300 km/h. Así que es una máquina muy eficiente. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a tratar de explicarle de manera muy simple cómo funciona. Acá tengo un rodamiento común, que va a tratar de simular el rodamiento que hay en el centro de masa de la rueda de la moto, ¿sí? La moto tiene, si este rollo de cinta representa la llanta de la moto tiene un rodamiento de este lado y un rodamiento de este otro. Pero para el modo de ejemplo vamos a utilizar uno solo. Básicamente lo que se debe hacer es armar este eje, montar el cono, sujetar el tornillo, meter la llanta, que en este ejemplo la llanta está representada por este rodamiento. Fíjense en que entra bastante libre dentro del eje, ¿sí? Queda bastante juego. De hecho, este es un rodamiento pequeño, el rodamiento de la moto es más grande, o sea que va a tener mucho más juego. Entra bastante suelto. Metemos el otro cono, ¿sí? Cuando llegamos a hacer tope, como tiene una forma cónica, automáticamente se va a autocentrar el rodamiento, que sería la llanta. Ajustamos y vamos, perdón, no quedó bien ajustado. Vamos a repetir, vamos a ajustar. Y vamos a ver que estos conos hacen que el rodamiento quede perfectamente centrado con respecto al eje y gire de una manera muy libre. Bueno, gente, ahora les voy a pasar las medidas de los componentes principales, en este caso el eje, obviamente. Bueno, el eje es de acero, tiene una medida de 40 centímetros y el espesor es de 16 milímetros. Los conos están construidos en acero también. El orificio interno es de 16,1 milímetros, de manera tal que, como dije anteriormente, pueda pasar libremente por el eje. El ancho, digamos, de este cono es aproximadamente de 55,5 milímetros. El diámetro del cono mayor, digamos, de 60 milímetros, 59,8. Y la parte inferior del cono es aproximadamente de 16,1. ¿Sí? 15,8 da en el calibre digital, pero es de 16,1 porque se desliza muy suavemente. Tiene que tener un juego aproximadamente de unos medio milímetros en todo el perímetro. El espesor, ¿sí?, de la parte más angosta del cono es de unos 10 milímetros, ¿sí?
Y bueno, y ahí tiene un tornillito, un prisionero, que es de aproximadamente 5 milímetros. Esas serían las medidas principales. Con estas medidas podemos balancear hasta una cubierta de 21 pulgadas, ¿sí? Que generalmente las motos de enduro o de motocross traen ese tipo de medida. Las barras que van a soportar el eje tienen una medida de 47 milímetros y los tubos son de 5 por 5 con una pared de 1,5 milímetros, 2. Esto no es estándar, ¿no? Porque yo tenía esta perfilería en casa y bueno, decidí utilizar estas medidas, pero se puede utilizar cualquier otra. ¿Por qué? Porque lo importante es que el eje tenga una forma cuadrada que la soportería, estas dos columnas, tengan una forma cuadrada o rectangular para soportar bien el peso del eje y por supuesto de la llanta, ¿no? Recordemos que la llanta, si la moto es muy grande, tiene un peso considerable. La idea que yo tengo es utilizar esta perfilería bastante resistente de 1,5 milímetros con una muesca en este ángulo que lo hace muy resistente y montarlo aquí al costado. ¿Para qué? Para que en cada uno de estos agujeros pueda sujetar los rodamientos y que el eje flote entre medio de esos rodamientos. Pero ¿por qué lo voy a montar a esto en esta estructura? Porque voy a utilizar unas bisagras a 90 grados flexibles con traba, de manera tal que a esta madera yo la sujete en la pared y que cuando deje de utilizar la máquina esto se pliegue hacia abajo y no me ocupe espacio, porque si la dejo armada así como tradicionalmente se hace, me va a ocupar mucho espacio en el taller. ¿Cómo lo voy a hacer? De esta forma. Por ejemplo, si decido ponerla en esta pared, la estructura va a estar de manera horizontal o perpendicular a la pared de esta forma. Haré el trabajo y cuando ya no necesite más la máquina, la bisagra me va a permitir plegarla hacia abajo y no me va a ocupar ningún tipo de espacio. La vuelvo a esta posición cuando lo necesite y la máquina me va a ser mucho más útil y realmente va a ocupar muy poco espacio.